Hola, ¿qué tal? Esta es la clase número 13 de Geometría y Trigonometría para Bachillerato. El tema es circunferencias, sus elementos y ángulos. Vamos a ver primeramente los elementos. Aquí tenemos ya previamente la circunferencia con esos elementos. Hablaremos primeramente del centro, denotado por la letra C, es el centro de la circunferencia y se define como el punto fijo del que equidistan todos los puntos de la circunferencia. Cualquier punto de la circunferencia, si se traza un segmento hacia C, va a valer la misma, va a ser la magnitud, va a ser igual, en centímetros, en milímetros, en kilómetros, etc. Muy bien, enseguida hablaremos del radio, denotado por CL, este es uno de tantos radios que tiene la circunferencia, CL, y se define como segmento de recta que va del centro a cualquier punto de la circunferencia. En este caso va hacia L, pero también podría ser CB, CR, CN, en fin, muchos radios. Enseguida hablaremos de la cuerda MN, MN, aquí también es una de tantas cuerdas que se pueden trazar, y se define como segmento de recta que une dos puntos de la circunferencia. Entonces en este caso está uniendo el punto M con el punto N, esta cuerda. Muy bien, enseguida hablaremos de diámetro. En este caso es BQ, el diámetro BQ, uno de tantos también que puede tener la circunferencia. Entonces es el segmento de recta que une dos puntos, pero además tiene que pasar por el centro. Aquí está el centro y BQ pasa por el centro. Ese es el diámetro. Flecha. Bueno, flecha, este es este segmento, ¿verdad? Y se define como el segmento perpendicular a una cuerda, en este caso la cuerda MN, es perpendicular a OP, que va del punto medio de ese segmento de esa cuerda hacia un punto de la circunferencia. Entonces, estos dos segmentos son perpendiculares, forman un ángulo recto de 90 grados. Muy bien, enseguida tenemos la secante, QR. Nótese que QR no se queda en los puntos de la circunferencia, sino que sobrepasa, o sea, atraviesa, ¿verdad? Por eso está con doble flecha, QR. Digamos que no termina, no deja de subir, no deja de bajar, infinita. QR y se define como la recta que pasa por dos puntos de la circunferencia. Pasa, sigue hacia adelante o hacia abajo, ¿verdad? Es QR, es una secante. Luego tenemos la tangente, en este caso AL, y continúa para acá, ¿verdad? Y la tangente es una recta que toca solo un punto de la circunferencia, en este caso el punto L. Y además es perpendicular al radio que coincide con ese punto. Entonces, la tangente AL es perpendicular a ese radio que tienen en común el punto L. El punto L es, digamos, el punto final del radio, del centro hacia afuera, pero también forma parte de la tangente. De hecho, esta tangente, el único punto que toca de la circunferencia es el punto L. Seguimos con arco. En este caso el arco BL se define como la porción de la circunferencia delimitada por dos de sus puntos, en este caso los puntos BL, ¿verdad? Y se denota simbólicamente como las letras que forman ese arco, los extremos de ese arco, precisamente con una forma de arco arriba. Aquí está, aquí la tenemos. Bueno, eso es en cuanto a elementos, pero ahora vamos a ver en cuanto a ángulos. Y aquí los tenemos. En cuanto a ángulos, bueno, tenemos lo que le llamamos ángulo central. Aquí tenemos el dibujo, ¿verdad? El ángulo central está formado por dos radios, en este caso el radio AB y el radio AC, ¿verdad? Dos radios de la circunferencia y su vértice es el centro de la misma. El vértice del ángulo, formado por dos radios, está formado o está coincidiendo con el centro de la circunferencia. Tenemos el ángulo alfa, es un ángulo central, ¿ok? Y el ángulo central es proporcional al arco formado por sus radios. Es decir, lo podemos simbolizar así, el ángulo alfa es igual al arco BC,
Es decir, toda la vuelta, toda la circunferencia son 360 grados. Y si yo le doy la vuelta aquí en el ángulo alfa, le siguiera para acá, también son 360 grados, ¿se fijan? Por eso hay una igualdad aquí. Ángulo inscrito. Aquí tenemos el ángulo inscrito, ¿sí? Tiene su vértice en un punto de la circunferencia, en este caso el punto B. Y sus lados son dos cuerdas, la cuerda AB, la cuerda BC de la circunferencia. Este ángulo mide la mitad del arco comprendido entre sus lados. Aquí está la mitad, ¿verdad? El arco beta es igual a 1/2 del arco AC. El arco AC es el arco comprendido entre los dos radios, ¿verdad? Muy bien. Luego tenemos el ángulo semi-inscrito. Aquí tenemos la figura y se define como aquel que tiene su vértice en un punto de la circunferencia, en este caso el punto B, ¿verdad? Y está delimitado por una tangente, que es la tangente BC en este caso, la tangente BC, y una secante o cuerda, la secante AB. Aquí tenemos el ángulo, en este caso gamma le llamamos, ¿sí? Desde AB hasta BC. Entonces, su ángulo, en este caso gamma, es igual a la mitad del arco comprendido entre sus lados. Otra vez, la mitad del arco AB. La mitad del arco AB. Muy bien. Entonces ahora tenemos el ángulo interior. Interior a la circunferencia, miren, aquí está adentro. En este caso el ángulo delta, aquí está, en rojo. Ese sería el ángulo delta y se define como aquel que se forma por dos cuerdas que se intersectan al interior de la circunferencia. La cuerda AB y la cuerda CD se intersectan dentro de la circunferencia. Aquí está el ángulo delta. La medida de ese ángulo es igual a la semisuma de los arcos comprendidos entre sus lados. Semisuma es dividir entre dos, ¿se acuerdan? Semisuma. Entonces, tenemos que la semisuma, ¿por qué? Porque es la suma de los dos arcos entre dos. Entre dos quiere decir la semisuma. El arco AC más el arco BD entre dos. Esa es la fórmula para calcular el ángulo interior, en este caso el ángulo delta. Finalmente tenemos el ángulo exterior. Exterior, acá lo tenemos afuera de la circunferencia, por eso se le llama ángulo exterior, en este caso le llamamos ángulo épsilon, ¿verdad? Es aquel que tiene su vértice en un punto exterior a la circunferencia. Acá lo tenemos, ¿verdad? El punto del vértice de ese ángulo épsilon está exterior a la circunferencia. Y lo forman dos secantes, dos secantes, en este caso la secante AC y la secante BD. Su magnitud es la semidiferencia de los arcos comprendidos entre ellos. Semi entre dos, ¿verdad? Diferencia es resta. Entonces, aquí hay que tener cuidado. Siempre va a ser el arco mayor, BC, menos el arco menor, AD. El arco mayor menos el arco menor entre dos. Esa sería la fórmula para calcular el ángulo exterior. En este caso, ángulo épsilon. Bueno, fueron puros conceptos. Después, unas 3 clases adelante, vamos a ver problemas para usar estas fórmulas, ¿sí? Por lo pronto, aquí nos quedamos y nos vemos en la próxima.